Resumen del Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia cristiana y también forma parte del Tanaj, el texto sagrado del judaísmo. Es una colección de escritos religiosos que abarca desde la creación del mundo hasta el periodo anterior al nacimiento de Jesucristo. Aquí tienes un breve resumen de cada libro del Antiguo Testamento. Empecemos. Génesis. El libro de Génesis narra los orígenes de la creación, la humanidad, el pecado original, el diluvio, la Torre de Babel y los primeros patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob. También relata la historia de José y su ascenso al poder en Egipto. Éxodo. Éxodo cuenta la historia de la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto bajo el liderazgo de Moisés. El libro incluye los eventos clave como las 10 plagas, el paso a través del Mar Rojo, la entrega de los 10 mandamientos y la construcción del tabernáculo. Levítico. Levítico se centra en las leyes y regulaciones religiosas dadas por Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Incluye instrucciones sobre sacrificios, pureza ritual, santidad y las festividades religiosas. Números. Números relata la travesía del pueblo de Israel por el desierto durante 40 años. El libro incluye el censo de los israelitas, las leyes sobre la adoración y el sacerdocio, así como los desafíos y rebeliones que enfrentaron durante su peregrinación. Deuteronomio. Deuteronomio contiene los discursos de Moisés a los israelitas antes de entrar en la tierra prometida. En él, se reiteran las leyes y mandamientos, se recuerda la historia de Israel y se establece la importancia de obedecer a Dios y vivir de acuerdo con su ley. Josué. Josué narra la conquista de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés. El libro describe la caída de Jericó y la división de la tierra entre las tribus de Israel. Jueces. Jueces relata el periodo de los jueces en Israel, en el que líderes carismáticos, llamados jueces, surgieron para liberar al pueblo de la opresión en repetidas ocasiones. Sin embargo, también muestra el ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación en el que cayeron los israelitas. Ruth. Ruth cuenta la historia de una mujer moabita llamada Ruth y su lealtad a su suegra, Noemí. El libro muestra la provisión y la redención de Dios a través del matrimonio de Ruth con Boaz. Primera de Samuel. Primera de Samuel narra la transición de Israel de un sistema de jueces a la monarquía. El libro presenta a Samuel, el último de los jueces, y a los primeros reyes de Israel, como Saúl y David. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel continúa la historia de David como rey de Israel, incluyendo su victoria militar, sus fracasos y su relación con Dios. También describe la promesa de Dios de establecer un linaje eterno para David. Primera de Reyes. Primera de Reyes registra la sucesión de los reyes en Israel y Judá, incluyendo los reinados de Salomón, quien construyó el templo, y los profetas Elías y Eliseo. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes continúa la narrativa de Primera de Reyes, relatando los reinados de los reinos del norte, Israel, y del sur, Judá, hasta la caída y exilio de ambos reinos. El libro destaca la desobediencia y la idolatría de los reyes y la intervención de los profetas en el llamado al arrepentimiento. También narra la destrucción de Jerusalén y el templo, y el exilio de Judá a Babilonia. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas repasa la historia de Israel desde Adán hasta la muerte de David, centrándose en la genealogía y las genealogías de las tribus de Israel. También destaca el reinado de David y su preparación para la construcción del templo. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas continúa la historia de Primera de Crónicas y se centra en los reyes de Judá, enfatizando su relación con el templo y la adoración a Dios. El libro muestra cómo la obediencia o la desobediencia a Dios afectó la prosperidad y el destino del reino. Esdras.
Esdras relata el regreso de los judíos exiliados de Babilonia a Jerusalén y la reconstrucción del templo. También muestra los esfuerzos de Esdras para enseñar y aplicar la ley de Dios al pueblo. Nehemías. Nehemías narra el regreso de Nehemías a Jerusalén y su liderazgo en la reconstrucción de los muros de la ciudad. El libro destaca su compromiso con la adoración a Dios y su lucha contra la oposición. Esther. Esther cuenta la historia de una joven judía llamada Esther que se convierte en reina de Persia. El libro relata cómo Esther interviene para salvar al pueblo judío de un plan de exterminio. Job. Job es un relato poético que aborda el tema del sufrimiento humano y la pregunta del por qué. Sigue la historia de Job, un hombre justo que enfrenta pruebas y sufrimientos extremos, pero mantiene su fe en Dios. Salmos. Los salmos son una colección de himnos y poemas de alabanza, adoración y oración. Expresan una amplia gama de emociones humanas y proporcionan palabras de consuelo, esperanza y adoración a Dios. Proverbios. Proverbios es una colección de sabiduría y consejos prácticos. Presenta principios para una vida justa, la importancia de la sabiduría y la búsqueda de la voluntad de Dios. Eclesiastés. Eclesiastés es una reflexión filosófica sobre el significado de la vida y la vanidad de las cosas terrenales. Muestra la necesidad de buscar la verdadera felicidad en Dios y vivir con temor de Dios. Cantares de Salomón. Cantares de Salomón es un poema lírico que celebra el amor y el romance. A través de metáforas y simbolismo, muestra la belleza y la pasión del amor humano, y también se interpreta como una representación del amor de Dios por su pueblo. Isaías. Isaías es un libro profético que contiene mensajes de juicio, promesas de redención y la visión del Mesías. El profeta Isaías confronta la idolatría y llama a la nación a volver a Dios. Jeremías. Jeremías es otro libro profético que registra los mensajes y las advertencias de Jeremías al pueblo de Judá antes y durante la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia. El libro aborda la necesidad de arrepentimiento y el llamado a vivir en obediencia a Dios. Lamentaciones. Lamentaciones es una colección de poemas de lamento escritos después de la destrucción de Jerusalén. Expresa el dolor y el sufrimiento del pueblo de Judá, así como la esperanza de restauración y la confianza en la fidelidad de Dios. Ezequiel. Ezequiel es un libro profético que contiene visiones y mensajes de Dios para el exilio judío en Babilonia. Ezequiel confronta el pecado del pueblo, anuncia el juicio divino y proclama la esperanza de restauración y renovación. Daniel. Daniel narra la vida del profeta Daniel durante el cautiverio en Babilonia. El libro incluye relatos de su fidelidad a Dios, sus visiones proféticas y su interpretación de sueños. También muestra cómo Daniel y sus compañeros se mantuvieron fieles a Dios en medio de la opresión. Oseas. Oseas es un libro profético que utiliza la relación matrimonial de Oseas como metáfora de la relación entre Dios e Israel. Denuncia la infidelidad espiritual del pueblo y proclama el amor y la fidelidad de Dios a pesar de ello. Joel. Joel es un libro profético que habla sobre un enjambre de langostas y una sequía devastadora como un llamado al arrepentimiento. Anuncia el derramamiento del Espíritu Santo y la restauración de Israel en los últimos días. Amós. Amós es otro libro profético que condena la injusticia y la opresión social en Israel. Predice el juicio de Dios y llama a la justicia y al arrepentimiento. Abdías. Abdías es el libro más breve del Antiguo Testamento y pronuncia un juicio contra Edom por su orgullo y su participación en la destrucción de Judá. Jonás. Jonás relata la historia del profeta Jonás, quien fue enviado por Dios a predicar a la ciudad de Nínive. El libro muestra la desobediencia inicial de Jonás y la gracia de Dios al perdonar a Nínive cuando se arrepintieron. Miqueas.
Miqueas es un libro profético que denuncia la injusticia social, la idolatría y la corrupción en Judá y en Israel. Proclama la justicia y la misericordia de Dios. Nahum. Nahum es un libro profético que pronuncia el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive, que en ese momento representaba a Asiria. Habacuc. Habacuc es un libro que registra las quejas y preguntas del profeta Habacuc sobre el mal y la injusticia en la sociedad. Dios responde asegurando su justicia y soberanía. Sofonías. Sofonías es un libro profético que anuncia el juicio de Dios sobre Judá y otras naciones, pero también proclama la esperanza de restauración y salvación. Ageo. Ageo es un libro que insta al pueblo de Judá a reconstruir el templo destruido en Jerusalén. El profeta Ageo llama al pueblo a priorizar la obra de Dios y promete la presencia y bendición divina. Zacarías. Zacarías es un libro profético que aborda la reconstrucción del templo y la restauración de Jerusalén después del exilio. Contiene visiones y mensajes de esperanza, así como profecías mesiánicas. Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y trata sobre la condición espiritual y moral de Israel en tiempos postexílicos. El profeta Malaquías confronta la falta de temor y obediencia a Dios y anuncia el día del juicio y la venida del Mesías. Estos son los 39 libros del Antiguo Testamento, que abarcan desde la creación hasta la época del exilio y la esperanza de la venida del Mesías. Cada uno tiene su propio mensaje y contribuye a la historia, la ley, la sabiduría y las profecías del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento es considerado sagrado por judíos y cristianos. Para los judíos, es la revelación divina de Dios y contiene las leyes y enseñanzas para vivir una vida justa y piadosa. Para los cristianos, el Antiguo Testamento es una preparación y un testimonio profético de la venida de Jesucristo, quien es considerado como el cumplimiento de las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una fuente de inspiración religiosa, moral y cultural, y ha tenido una profunda influencia en la historia y las tradiciones de la civilización occidental.